Taylor Swift retiró su catálogo de Spotify en 2014. Neil Young hizo lo mismo en 2022. Dos artistas gigantes, dos momentos de presión pública, dos intentos de decirle a Spotify: sin nosotros, tu plataforma pierde valor. Pero Spotify no colapsó, y ese es el dato más incómodo de toda esta historia. Porque quizá el poder de Spotify nunca estuvo en poseer la música. Quizá estuvo en algo mucho más difícil de ver: controlar el lugar donde la música se descubre. Spotify no vende canciones, vende acceso recurrente a la máquina que decide qué se escucha, qué se descubre y quién captura el valor. Y cuando entiendes eso, la pregunta cambia. Ya no es ¿cuánto paga Spotify por stream? La pregunta real es ¿por qué tantos artistas lo odian, pero casi ninguno puede permitirse desaparecer? La historia que casi todo el mundo cuenta sobre Spotify es simple. Una app paga poco, los artistas se enfadan, los usuarios escuchan barato y la industria discute. Pero esa historia tiene un problema. Es demasiado pequeña. Porque Spotify no funciona como una tienda de música. No es una radio tradicional. Y tampoco es solo una biblioteca digital con millones de canciones. Spotify es una infraestructura de atención. Y una infraestructura no necesita que ames a la empresa. Solo necesita que no puedas evitar usarla. Ese es el punto. Muchos artistas pueden criticar Spotify, pero no pueden ignorar que ahí está una parte enorme del hábito musical del mundo. La música está ahí cuando entrenas, cuando trabajas, cuando conduces, cuando estudias, cuando no sabes qué poner, cuando solo quieres que algo suene. Y en ese momento exacto, Spotify gana poder. No porque haya creado la canción, sino porque controla la puerta por la que esa canción puede llegar a ti. La pregunta real no es cuánto vale una reproducción. La pregunta real es ¿quién controla el momento exacto en el que una canción desconocida se convierte en hábito? Porque si controlas eso, no necesitas poseer la música. Necesitas poseer la puerta de entrada. Y aquí es donde empieza el verdadero negocio invisible de Spotify. Para entender el poder de Spotify, hay que empezar antes del poder. A mediados de los 2000, la industria musical tenía un problema existencial: la piratería. La música ya circulaba por Internet, pero no siempre como negocio. Millones de personas descargaban canciones, compartían archivos y se acostumbraban a una idea peligrosa para las discográficas: la música podía sentirse gratis. Spotify nació con una promesa muy inteligente: ser una alternativa legal mejor que la piratería. Y al principio eso parecía ser una app limpia, un catálogo enorme, una experiencia rápida, una forma cómoda de escuchar música sin descargarla. Desde fuera, Spotify parecía una solución tecnológica a un problema legal. Pero el producto visible era solo la primera capa. Porque cuando una empresa consigue que escuches música todos los días, en el móvil, en el coche, en casa, en el trabajo, en la televisión, en altavoces inteligentes y en auriculares, deja de ser solo una app. Empieza a ocupar un lugar en tu rutina. Y cuando una empresa ocupa tu rutina, empieza a medir algo mucho más valioso que canciones. Mide comportamiento. ¿Qué escuchas? ¿Cuándo lo escuchas? ¿Cuánto tiempo aguantas? ¿Qué saltas? ¿Qué repites? ¿Qué canción te acompaña cuando estudias? ¿Qué playlist usas para entrenar? ¿Qué artista aparece cuando no sabes qué poner? Ese fue el primer cambio invisible. Spotify no solo convirtió la música en acceso, convirtió el acceso en hábito. Atención. Spotify no posee la mayoría de la música que escuchas. La licencia, la organiza, la recomienda, la pone delante de ti. Pero el catálogo depende de contratos con titulares de derechos, discográficas, publishers,
propietarios de masters y distribuidores. Esto es importante porque desmonta una idea básica. Si Spotify no posee la mayoría del catálogo, ¿dónde está su poder? No está solo en tener música disponible. Está en controlar la interfaz que decide cómo llegas a esa música. La diferencia parece pequeña, pero económicamente es enorme. Una cosa es que una canción exista. Otra cosa es que aparezca. Una cosa es subir música a una plataforma. Otra cosa es entrar en una playlist. Una cosa es estar en el catálogo. Otra cosa es ser recomendado justo cuando alguien está dispuesto a escuchar algo nuevo. La mayoría de usuarios no abre Spotify con una hoja de cálculo de artistas. Abre Spotify con una intención vaga. Pon algo para entrenar. Pon algo para concentrarme. Pon algo nuevo. Pon algo que me guste. Y ahí Spotify gana poder. Porque la plataforma no solo responde a una búsqueda, también propone destinos. Eso es distribución de atención. Una playlist puede parecer un servicio para el usuario, pero también puede funcionar como una carretera privada por la que Spotify decide qué artistas reciben tráfico. Antes el músico peleaba por sonar en la radio. Ahora pelea por entrar en la lógica de una plataforma. La frase más repetida sobre Spotify es: Spotify paga muy poco por stream. Pero técnicamente, esa frase suele estar mal planteada, porque Spotify no funciona con una tarifa fija universal por reproducción. Su sistema se basa en stream share, es decir, se calcula qué proporción de streams corresponde a cada titular de derechos dentro de un mercado, y los royalties se reparten según esa participación. Además, Spotify normalmente no paga directamente al artista final. Paga primero a los rights holders, y después, cada contrato define cuánto dinero baja realmente hasta el artista. Esto cambia toda la discusión, porque cuando un artista dice, Spotify me paga poco, muchas veces el dinero no viaja en línea recta de Spotify al músico. Viaja a través de contratos, discográficas, distribuidoras, publishers, propietarios de masters, acuerdos previos, porcentajes negociados hace años. Spotify puede pagar miles de millones a la industria musical, y al mismo tiempo muchos artistas pueden sentir que reciben muy poco. Las dos cosas pueden ser ciertas, y esa es la parte incómoda. El conflicto no es simplemente Spotify se queda todo. El conflicto es que Spotify administra una piscina de dinero y atención dentro de una industria, donde no todos entran con el mismo poder contractual. Un artista independiente entra con necesidad de visibilidad. Una discográfica grande entra con catálogo. Spotify entra con usuarios, datos e interfaz. Y cuando una parte controla la interfaz, controla algo más que dinero. Controla la negociación. Hasta aquí, Spotify ya tenía algo poderoso: acceso legal, catálogo enorme y hábito diario. Pero todavía faltaba el cambio más importante, porque una biblioteca, incluso una biblioteca infinita, sigue siendo pasiva. Tú tienes que buscar. Y Spotify necesitaba algo más grande: que el sistema pudiera anticiparse. En 2014, Spotify compró The Echo Nest, una empresa especializada en inteligencia musical y datos de recomendación. Esa compra fue infraestructura. Pero el momento narrativo llegó en 2015, con Discover Weekly. Discover Weekly parecía una función pequeña, una playlist semanal personalizada, pero cambió la lógica del producto. Antes, Spotify resolvía acceso. Después, empezó a gobernar descubrimiento. Antes entrabas para escuchar lo que ya conocías. Después, entrabas para que Spotify te dijera qué podías conocer. Ese es el punto de inflexión. Una recomendación personalizada no es solo comodidad, es poder editorial disfrazado de intimidad. La app te dice, esto es para ti. Y cuando una plataforma consigue que millones de personas sientan que me entiende, el algoritmo deja de parecer una máquina. Empieza a parecer confianza.
Pero esa confianza tiene una consecuencia. Si la app decide qué puede gustarte, también decide qué artista tiene la oportunidad de ser descubierto. La gran innovación no fue escuchar cualquier canción, fue decidir cuál te aparece después. Esto fue lo que cambió todo. Spotify dejó de ser el lugar donde ibas a buscar música y empezó a ser el lugar donde la música venía a buscarte. Parece una diferencia de producto, pero es una diferencia de poder. Porque cuando una plataforma controla el descubrimiento, cada artista empieza a depender de señales que no controla completamente. Tasa de salto, tiempo de escucha, contexto, playlists, recomendaciones, historial del usuario, afinidad algorítmica, decisiones editoriales, comportamiento colectivo. La música sigue siendo arte, pero su circulación empieza a parecer logística. Y en logística, quien controla la ruta tiene ventaja. Ese es el modelo invisible. Spotify no necesita decirte qué escuchar de forma autoritaria. No necesita prohibir canciones. No necesita poseer todos los másters. Solo necesita organizar el camino más probable entre tu próximo minuto libre y el próximo audio que vas a reproducir. La interfaz parece neutral, pero la neutralidad no existe cuando cada posición genera o destruye atención. Un artista puede subir una canción, pero subir no es aparecer. Y aparecer es el verdadero negocio. Y entonces aparece una de las piezas más polémicas del sistema: Discovery Mode. La idea, en apariencia, es simple. Artistas y equipos pueden señalar canciones que quieren priorizar en determinados contextos de recomendación. A cambio, aceptan una comisión sobre parte de los royalties de grabación generados en esos contextos. Esto es narrativamente explosivo. Porque Spotify no solo distribuye atención, también puede convertir la posibilidad de recibir más atención en una herramienta económica. No es exactamente pagar por sonar como en la radio antigua. Es más sofisticado. Es aceptar ganar menos por reproducción a cambio de competir mejor dentro de la máquina de descubrimiento. Y eso revela el incentivo real. Para un artista pequeño, el problema no es solo cuánto paga un stream. El problema es que sin descubrimiento no hay streams. Entonces la pregunta cambia. ¿Prefieres cobrar un poco más por una canción que casi nadie escucha? ¿O aceptar menos margen en ciertos contextos para aumentar la probabilidad de que el sistema te empuje? Esta es la tensión perfecta del modelo Spotify. La plataforma se presenta como herramienta para creadores, pero cuanto más importante se vuelve la herramienta, más dependencia crea. Y cuando todos necesitan visibilidad, la visibilidad se convierte en mercado. Spotify no le cobra al artista por existir. Le cobra al ecosistema por competir dentro de su orden. Luego está una decisión menos conocida, pero muy reveladora. Desde 2024, Spotify estableció que las canciones con menos de 1,000 streams anuales no generen royalties de grabación. La empresa puede argumentar eficiencia, reducir ruido, combatir fraude, concentrar pagos significativos. Pero narrativamente, el mensaje es más duro. No todo catálogo entra igual al sistema económico. Hay canciones que existen en la plataforma, pero no cruzan la frontera del dinero. Y eso importa, porque muestra que Spotify no solo decide cómo se reparte la atención, también define qué parte del océano musical merece entrar en el reparto económico. Imagina una ciudad con millones de edificios. Todos aparecen en el mapa, pero solo algunos tienen conexión a la red eléctrica. Eso es lo potente de este dato. El catálogo puede parecer infinito, pero la monetización no lo es. Y cuando una plataforma define los umbrales, define también qué significa ser económicamente visible. Y aquí volvemos a Taylor Swift y Neil Young, porque este caso no debe contarse como anécdota de famosos,
debe contarse como prueba empírica de poder. Taylor Swift retiró su catálogo de Spotify en 2014 y años después su música volvió a las plataformas de streaming. Neil Young retiró su música de Spotify en 2022 por el conflicto alrededor de Joe Rogan y también terminó regresando. Lo importante no es quién tenía razón moral en cada conflicto. Lo importante es esto. Spotify siguió. La plataforma no colapsó sin Taylor Swift. No colapsó sin Neil Young. No dejó de ser infraestructura central del hábito musical. Y eso demuestra la tesis del video de forma brutal. Spotify puede sufrir presión reputacional. Puede perder catálogo temporalmente. Puede tener titulares negativos. Pero el sistema no depende de ningún artista individual. En cambio, para cada artista individual, estar fuera de Spotify tiene un coste. Coste de descubrimiento, coste de hábito, coste de presencia, coste de conversación, coste de desaparecer del lugar donde millones de usuarios esperan encontrarlo todo. Esa es la asimetría. Spotify necesita música, pero no necesita a un artista concreto tanto como ese artista necesita estar donde ocurre el hábito. Y cuando una empresa alcanza ese punto, ya no es solo una plataforma, es infraestructura. Spotify no depende de ningún artista individual, pero cada artista individualmente tiene que calcular cuánto pierde si desaparece de Spotify. Entonces, ¿dónde está realmente el dinero? Primero, en Premium. Spotify no vive principalmente de anuncios. Su caja más importante viene de millones de usuarios pagando cada mes por no pensar demasiado en qué escuchar. Segundo, en publicidad. Pero no solo anuncios entre canciones, también podcasts, videopodcasts, formatos patrocinados, medición, segmentación y nuevos espacios donde Spotify puede vender atención más cara. Tercero, en el hábito. Cuanto más usas Spotify, más datos produces. Cuantos más datos produces, mejor recomienda. Cuanto mejor recomienda, más tiempo te quedas. Y cuanto más tiempo te quedas, más fuerte se vuelve la plataforma frente a artistas, anunciantes y titulares de derechos. Por eso Spotify no se quedó solo en canciones. Cuando la compañía empezó a hablar de Audio First, el mensaje real era más profundo. No queremos ser solo una app de música. Queremos ser la infraestructura diaria del audio. Música, podcasts, videopodcasts, audiolibros, publicidad, herramientas para creadores, datos, recomendación, suscripción, todo dentro del mismo hábito. La música fue la puerta de entrada, pero el negocio real era quedarse con el momento en que el usuario decide escuchar algo. Y por eso Wrapped no es solo una campaña bonita. Cada diciembre, Spotify convierte tus datos privados en una pieza pública de identidad. Tú compartes tu año, pero también estás haciendo marketing gratuito para la plataforma. Ese es el ciclo completo. Spotify convierte música en hábito, convierte hábito en datos, convierte datos en recomendación, convierte recomendación en dependencia y convierte dependencia en poder de negociación. La consecuencia no es que Spotify sea simplemente bueno o malo. La consecuencia es más incómoda. Spotify ayudó a convertir la piratería en ingresos recurrentes para la industria, pero también construyó una máquina donde el acceso no garantiza visibilidad. La visibilidad no garantiza carrera. Y la carrera depende cada vez más de entender cómo se mueve la atención dentro de una plataforma. Para los usuarios, Spotify es comodidad. Para las discográficas, es una fuente masiva de ingresos recurrentes. Para los artistas, puede ser escaparate, herramienta, dependencia y frustración al mismo tiempo. Y para Spotify, la música es el centro emocional de un sistema mucho más amplio. Datos, hábito, recomendaciones, publicidad, podcasts, audiolibros, video y poder de negociación. Ese es el negocio invisible. No vender canciones. Controlar el siguiente clic.
Durante años, pensamos que la gran batalla de la música era por cuánto valía una canción. Pero Spotify entendió otra cosa. En Internet, el poder no siempre está en poseer el contenido. A veces, está en poseer el camino hacia el contenido. Por eso los artistas pueden odiar Spotify, pueden criticarlo, pueden retirarse, pueden volver. Pero mientras el hábito siga ahí, mientras la recomendación siga ahí, mientras millones de personas abran la app sin saber exactamente qué quieren escuchar, Spotify seguirá controlando la pregunta más valiosa de la música moderna: ¿qué suena después? Y si te gustan este tipo de historias, donde el dinero, la cultura, el poder y las finanzas se cruzan sin que casi nadie lo vea, deja un like y suscríbete al canal. Porque aquí no miramos solo lo que pasó, miramos el mecanismo que lo hizo inevitable. Y eso cambió todo.